ayude en este tiempo. Dice en versículo 2: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vamos a orar. Señor, te necesito esta mañana. Sabemos que el poder no está en mis palabras, pero en tus palabras. Y yo pido, Señor, que el Espíritu Santo esta mañana obre grandemente en los corazones de los que están aquí presentes. Señor, que tú uses estos versículos para ser de bendición en nuestra vida. Señor, que nosotros podemos juntos entender las Escrituras, entender esta porción para que podamos recibir de ti. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de enseñar, de predicar. Señor, que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. El título de este mensaje, como dije, es una palabra: recuérdate. El viernes pasado, los jóvenes y niños que vienen a la iglesia, estaba predicando a ellos viernes sobre no te olvides. Y ahora esta mañana tenemos recuérdate, que significa lo mismo, algo que Dios quiere que nosotros recordamos de nuestra vida espiritual. Y hermanos, vemos muchas veces que nosotros olvidamos cosas importantes que debemos recordar. Muchos, como los jóvenes, Moisés decía a la nación de Israel en Deuteronomio capítulo 6, le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová. Quiero que pienses sobre esas palabras, aunque fue mensaje y no es parte de hoy, pero cuídate de no olvidarte de Jehová. Hermanos, ¿cuántos de nosotros durante la semana olvidamos de Jehová? Nosotros nos ocupamos de tantas cosas durante la semana que nosotros olvidamos de dar gracias, Señor, olvidamos de ese sacrificio que hizo por nosotros, olvidamos a leer las Escrituras, olvidamos a orar porque estamos ocupados de todo lo que tenemos que hacer. Y la Biblia nos enseña aquí en Deuteronomio, que estaba compartiendo con los jóvenes, que Moisés dice: cuídate de no olvidar, y después dice que te sacó de la tierra de Egipto. No se olviden de las cosas que el Señor hizo en tu vida antes de salvación. Hermanos, tú conoces en tu vida, antes de tú recibir a Cristo, de lo que el Señor te sacó a ti. Y nosotros tenemos que recordarla para ver las bendiciones. Mira, Dios me sacó en mi vida de algo que yo estaba haciendo que no agradaba a Dios. Y podemos recordar y decir: gracias, Señor, por sacarme por esos caminos que yo caminaba. Gracias por sacarme de esa vida que yo vivía que no te agradaba a ti. Y ahora yo puedo vivir una vida que te agrada a ti porque tengo a Cristo en mi corazón. Esta noche tenemos la Santa Cena, donde nosotros recordamos y damos gracias a Dios por mandar su único Hijo a esta tierra a sacrificar su vida para nosotros. Pero hermanos, como yo siempre digo domingo por la noche, que no sea el único tiempo, el único servicio que nosotros estamos recordando y dando gracias por lo que Jesús hizo por nosotros. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú en tu vida deciste: gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste por mí? ¿Cuándo fue la última vez en su oración que tú dijiste: Dios, gracias por mandar su único Hijo? ¿Y qué nosotros estamos haciendo en agradecimiento por lo que Jesús hizo por nosotros? Como dije, estamos tan ocupados que nos olvidamos.
Y Dios hace tanto para nosotros. Durante la semana nos cuida, nos da protección, aunque algunos se caen, pero podía ser peor y Dios nos cuida, ¿verdad? Y muchas veces caminamos en la calle y vemos carros pasar rápidamente y Dios está cuidándonos y no damos cuenta la mano de Dios en nuestra vida. Tenemos que decir gracias. Cada vez que yo me monto en la guagua con Evelio, Señor, y llegamos aquí a la iglesia, gracias Señor, es un milagro que yo estoy aquí en la iglesia otra vez. Yo siempre digo eso, pero no te voy a decir, un día tú vas a tener el privilegio de estar con Evelio en la misma guagua. Yo no sé por qué Evelio, pero cada vez que yo llego para atrás tengo náusea, me da náusea. Un día yo voy a vomitar en la guagua y se lo voy a poner en su asiento para que él no me lo siga haciendo a mí. Es posible. Eso es verdad. Sí, nosotros tenemos récord de cualquier iglesia en Mayagüez que puede llegar a Caguas en casi un poquito menos de 2 horas. Es 2 horas y media. ¿Qué Evelio hace para tener media hora menos? No te olvides, no está rompiendo la ley. Por eso yo me duermo y cierro los ojos para yo no mirar speedometer. Pero todavía llegamos, gracias Señor. Pero Dios da protección a nosotros. Hermanos, nosotros en las próximas semanas vamos a entrar en pasajes difíciles en 1 Corintios. Desde capítulo 11 a capítulo 16, Pablo habla sobre cosas que estaban practicando la iglesia que no agradaba a Dios. Y nosotros vamos a entrar y tratar de entender no solamente lo que estaba pasando en esta iglesia, pero ver cómo esto aplica a nosotros. La semana que viene vamos a hablar de mujeres cubriendo su cabeza y hombres cuando están orando. Un pasaje bien difícil, un pasaje que diferentes personas lo aplican y lo enseñan en diferentes maneras. Y yo voy a tratar y tengo miedo. Muchas veces yo leo un pasaje y ni quiero venir, tengo miedo de predicarlo. Pero yo no puedo decir no a predicar ese pasaje y vamos ahí a capítulo 12. A mí me toca predicarlos y lo mejor que yo pueda, voy a estudiarla y voy a enseñarte lo que la Biblia dice, no mi opinión que yo pienso sobre este pasaje. Quiero que vean lo que Dios dice en estas porciones de escrituras y que Dios nos ayude a nosotros a entender estos pasajes. Vamos a estar hablando de dones espirituales y vamos a hablar de lenguas, cosas que estaba pasando en esta iglesia. Pasajes controversial entre muchas iglesias, pero queremos ver exactamente lo que Dios tiene. No se pierdan estas próximas semanas, porque muchas veces tenemos preguntas sobre diferentes religiones y lo que ellos piensan sobre estos pasajes, y quiero que venga para que podamos contestar y ver lo que Dios dice en estos pasajes. Les invito a ser fieles las próximas semanas y próximos meses hasta que terminamos el libro de 1 Corintios para ver estos detalles bien importantes. Los pasajes son interesantes y yo sé que juntos vamos a poder entenderlas y no estoy diciendo que van a estar de acuerdo en cada cosa que nosotros enseñamos, pero queremos seguir lo que las Escrituras dice. Antes que nosotros entramos en estos temas, como la próxima semana, es interesante que Pablo en versículos 2 y 3 nos prepara a nosotros para todo que vamos a ver en capítulo 11 hasta capítulo 16. Hay 2 puntos esta mañana, 2 preguntas que Pablo quiere que la iglesia se recuerde en versículo 2 y versículo 3, y quiero que nosotros veamos estos detalles. Número 1, Pablo dice, recuerda las instrucciones. Recuerda las
instrucciones. Y vemos eso en versículo 2. Vamos a ver versículo 2 y vamos a estudiar este versículo juntos para ver lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, os alabo. Está diciendo, celebra con palabras a estas personas en la iglesia. Os alabo, hermanos. Vemos específicamente a quién está alabando, a quién está hablando. Está hablando a estos cristianos en la iglesia de Corinto. Dice, porque en todo os acordáis de mí. Todo que yo enseñaba en el tiempo que yo estaba ahí, 1 año y medio en la iglesia de Corinto. Ahora sabemos que Pablo está en Efeso, pero está diciendo, ustedes se recordaron las enseñanzas que yo dije, que yo prediqué, y gracias, te alabo, celebro porque ustedes recordaron esas enseñanzas. Dice, y retenéis o guardar las instrucciones tal como os las entregué. No solamente ellos escuchaban lo que él predicó, pero estaban practicando las enseñanzas, la doctrina que Pablo predicó en el tiempo que él estaba ahí. Y Pablo dice, te doy gracias por no olvidar las enseñanzas que yo te enseñé cuando estaba contigo. Las instrucciones como las 2 ordenanzas que Dios dio a la iglesia del bautismo y la Santa Cena. Hey, gracias por recordar, gracias por practicar las cosas que yo prediqué, las cosas que están en las Escrituras. Hermanos, qué bendición es cuando el pastor ve los hermanos en la iglesia siguiendo la palabra de Dios que él predicó. Los que está predicando, obviamente está siguiendo lo que Dios dice en la palabra, no está siguiendo, hermanos, no me sigan a mí, yo soy un pecador igual como todos, yo solamente estoy repitiendo, tengo el privilegio de repetir y predicar lo que la Biblia ya dice. Pero para un pastor es un gran privilegio cuando él ve los hermanos en la iglesia practicar las cosas que él predicó, las cosas que se encuentran en la Biblia, y como Pablo se está recordando diciendo, gracias, te alabo por practicando las Escrituras. Qué bendición es cuando los hermanos hablan con el pastor y le comparten las cosas que Dios está haciendo en su vida. Hermanos, qué bendición cuando hermanos vienen y dicen, pastor, Dios trabajó en mi vida esta semana en el tiempo que yo estaba estudiando. Mira lo que hizo en mí, algo que yo aprendí que nunca lo vi en mi vida y estoy obedeciendo. Y por mi obediencia yo estoy viendo la bendición de Dios en mi vida. Qué gran bendición es para un pastor. Y no solamente el pastor, pero los maestros que enseñan en la escuela dominical, que pasan tiempo y estudian y se preparan para ser de bendición a cada persona. Y qué bendición es cuando en ese tiempo de escuela dominical están compartiendo y están diciendo, wow, no sabía estos detalles y yo lo apliqué y Dios me está enseñando y yo veo la recompensa que el maestro dice que va a pasar cuando nosotros obedecemos. Qué bendición es cuando hermanos en la iglesia comparten con el pastor la victoria que Dios te da en tu vida sobre un pecado o sobre algo que está pasando, y tú dices, gloria a Dios, pastor, gracias por ese mensaje que tú predicaste de la Biblia, yo lo practiqué y Dios me dio victoria en mi vida. Y qué bendición para ver que el pastor no está hablando a la pared y hay personas que escuchando la palabra de Dios y están practicando, y Pablo está diciendo, alabando a ellos, wow, gracias por escuchar las enseñanzas que yo pasé en ese año y medio con ustedes. Qué bendición es cuando el pastor ve un cambio en la vida de los que son nuevos cristianos en la iglesia. Qué bendición es ver ese gozo
de nuevos cristianos tener para ayudar en la iglesia? Para decir, yo quiero aprender más, pastor, enséñame más. ¿Qué yo puedo hacer para estudiar la Biblia? ¿Qué yo puedo hacer para crecer espiritualmente? Pero hermanos, no debe ser solamente los nuevos cristianos, pero ustedes maduros que son cristianos por muchos años, todavía tiene y debe tener ese deseo de crecer más y más con el Señor. Hermanos, ¿cuántos en esta mañana tienen un deseo para aprender del Señor? No importa cuántos años tú estás en el Evangelio, siempre debe ser un deseo para aprender y conocer al Señor más y más. Nosotros no vamos a llegar a un nivel donde yo conozco todo. Yo estoy aprendiendo cada día que yo estoy estudiando en mi tiempo personal y en tiempo para preparación a los mensajes. Aunque los pasajes lo entiendo, lo he predicado antes, yo siempre veo algo nuevo para yo aplicar en mi vida. Y Pablo tenía ese gozo, porque aunque estaba en Efeso, aunque estaba en otro lugar, él estaba escuchando de otros que venía a Pablo diciendo, mira Pablo, la iglesia en Corinto, aunque estaba pasando cosas difíciles, había un grupo de ellos que todavía estaba siguiendo lo que Pablo enseñó en ese tiempo. Y Pablo estaba dando gracia por ellos que se quedaron fieles a Dios. Quiero tomar un momento para decir gracias a los hermanos en la iglesia que se quedan fieles a Dios. No fiel al pastor. Hermanos, no venga a la iglesia para que yo te vea a ti. No venga a la iglesia para agradarme a mí. Venga a la iglesia para agradar a Dios y solamente a Él. Venga a la iglesia para aprender del Señor, pero yo doy gracias a los hermanos que vienen a los servicios y son fieles a Dios, no a mí. Los que están en esta iglesia por muchos años y se quedaron fieles en lo bueno y en lo malo. Los que vieron tiempos difíciles en la iglesia y todavía se mantuvieron fieles. Los que vienen a los servicios fielmente. Estos hermanos son fieles porque ellos mantuvieron sus ojos mirando a Cristo y no a otros. Hermanos, cuando tú vienes a la iglesia y empiezas a mirar a los hermanos, a mirar las cosas de ellos, pues vamos a estar en depresión o vamos a juzgar y no vamos a ser fieles porque vamos a ver los errores de las otras personas. Pero los hermanos que todavía están presentes en esta iglesia por muchos años, desde el pastor Kilen, Rodolfo, y todavía están presentes, significa que sus ojos siempre estaban mirando hacia Cristo y estaban fieles a Él y entendía la importancia de ser fiel solamente al Señor. Y Pablo estaba dando gracia a esas personas, los que se mantuvieron fieles. Hermanos, aunque estaban pasando tiempos difíciles y vemos los errores y vemos los tiempos dificultades en esta iglesia, había un grupo que se mantuvieron fieles y seguían las cosas que Pablo enseñaba cuando estaba ahí. Hermanos, tú eres fiel a Jesús que murió en la cruz por ti. Tú eres fiel y viene a la iglesia en agradecimiento, lee su Biblia y ora, dándole gracias por lo que Jesús hizo por ti personalmente, para que tú tengas vida eterna. Tristemente hay cristianos que tienen una religión y no tienen una relación con el Señor. Ojalá que tú conoces la diferencia esta mañana. Uno sigue las traducciones porque es algo que cristianos hacen y uno tiene una relación con Dios y hacen las cosas porque aman a Dios. ¿Cuántos esta mañana vinieron a la iglesia porque es algo que tú haces todos los domingos?
¿Cuántos vinieron esta mañana porque realmente quieren aprender y mejorar su relación con el Señor? ¿Qué es su actitud? ¿Qué es su propósito de venir a la iglesia cada domingo, cada martes, cada miércoles, cuando las puertas están abiertas? ¿Cuántos leen su Biblia porque es algo que cristianos hacen? Sí, yo voy a leer mi Biblia hoy porque los cristianos tienen que leerla y voy a pasar unos 2-3 minutos leyéndola porque es algo que yo tengo que cumplir. ¿Cuántos esta mañana estudian su Biblia porque quieren aprender de su Salvador y conocerle más y tener una relación especial con Él? ¿Cuántos oran y parece que están hablando a la pared? ¿O cuántos realmente claman al Señor porque tú tienes una relación con Él y tú conoces o Él conoce tu voz porque siempre está en comunicación con Él? Pablo alababa a ellos porque obedecían a Dios y ellos eran fieles a Él. Pero hermanos, obviamente, como todas las iglesias, hay dos grupos de personas en la iglesia. Los que son fieles a Dios y su palabra, número 1. Y número 2, los que oyen su palabra, pero no son fieles y no obedecen a Dios y lo que Él dice. Hermanos, no sé cuál grupo tú estás esta mañana. El grupo que son fieles a Dios y su palabra, o el grupo que viene cada domingo, escuchen la palabra, pero no son fieles y no obedecen a lo que Dios dice en su palabra. Por todo lo que está pasando en esta iglesia en 1 Corintios, sabemos que Pablo solamente está hablando a un grupo de personas, a los que siguieron fiel a las enseñanzas de Dios. Las otras personas en la iglesia fueron los que estaban causando división y causando problemas en la iglesia. Ellos no fueron fieles. Ellos no estaban siguiendo las enseñanzas que Pablo enseñó en ese tiempo. Pero este grupo pequeño, Pablo estaba alabando a ellos, dándole gracia. Hermanos, la iglesia muchas veces no da cuenta el dolor de un pastor sobre sus ovejas. El pastor que está triste cuando los hermanos no están siguiendo la palabra de Dios. Y semana y semana predica y enseña y trata de motivar a las personas y él ve los hermanos en la iglesia todavía no obedecer la palabra de Dios. Hermanos, eso trae tristeza al pastor que pasa tiempo tratando de ayudar. Imagínate cómo Pablo se sentía después de enseñando y ahora escuchando de la iglesia y todos los problemas que está pasando. Imagínate el dolor que él se siente en su alma, en su vida sobre esta iglesia. El pastor, como Pablo, muchas veces en preocupación no duerme, porque su corazón está pesado sobre ellos que no obedecen la palabra. Muchas veces el pastor llora por sus ovejas que se fueron de la iglesia por desobediencia a Dios. Quiero que piense un momento. Si el pastor y si Pablo estaba triste sobre las cosas que pasan en la iglesia y las familias, hermanos, ¿cómo el Señor se siente cuando un cristiano no está obedeciendo las cosas que escribió en la Biblia? ¿Cómo se siente el Señor cuando su hijo, el cristiano, no obedece la palabra de Dios y no quiere seguir y está viviendo en pecado y Dios mirando a la vida de ese cristiano en tristeza, llorando con un deseo que esa persona cambie y regresen a Él? Pero también cómo Dios se siente a los hermanos que son fieles.
Estos hermanos que Pablo está hablando, dando gracia, alabando a ellos por las enseñanzas que enseñó. Hermanos, Dios está contento con cada hermano en la iglesia que son fieles y siguen obedeciendo la palabra de Dios. Dios está contento con ellos. Vamos a ver número 2 esta mañana y ver este próximo versículo 3. Cosas que Pablo quiere que ellos se recuerdan sobre sus enseñanzas. Vimos número 1, recuerda las instrucciones. Número 2, recuerda la autoridad. Pablo quería que ellos se recuerden y no se olviden la autoridad que él menciona aquí en versículo 3. Vamos a verlo juntos. Dice, pero quiero que sepáis. Quizás esto es algo nuevo, una enseñanza que está compartiendo, o es posible que ya predicó y le enseñó este orden que él va a mencionar en versículo 3 y quiere que ellos se recuerden estos detalles. Y esta parte de este versículo es tan importante para nosotros entender y nos va a ayudar en esta próxima sección, la próxima semana. Pero primeramente Pablo dice, tenemos que entender esta parte, este versículo, que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Hermanos, esto es una gran enseñanza para la familia. Ese formato de autoridad que Dios dio a los cristianos, que dio a la familia. Pablo primero dice, Cristo es la cabeza de todo varón. La palabra cabeza aquí en este versículo significa jefe o gobernador de esta persona. Cristo gobierna de cada varón. Y en este versículo 3, vemos 3 cabezas. Cristo es varón, a Dios, a Cristo es varón y Dios, el hombre a la mujer y Cristo a Dios. Este es el orden cristiano y el mundo, hermanos, no entiende este orden. Todo cristiano conoce que Dios es su cabeza. Si tú eres un cristiano esta mañana, tú debes de entender que Dios es el gobernador de tu vida. Sabemos que cada persona en este mundo está bajo de una autoridad. Si está trabajando, tiene un jefe. Como cristianos tenemos a Cristo que estamos bajo de la autoridad de Él. Mujeres debajo de la autoridad del hombre. Todos estamos bajo la autoridad de otra persona. Hasta Satanás está bajo la autoridad de Dios. Hombres, no te sientas como si es algo especial porque tiene autoridad de su esposa, de su casa. Porque como hombres, Dios tiene autoridad de ti. Cuando dice Cristo es la cabeza de todo varón, ahí vemos el significado cristiano. La palabra varón significa cristiano, es cristiano. Los que conocen a Cristo, pues Dios es la cabeza de nosotros. Ahora dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Hombres, no es para tratar o tratarle inferior a la mujer. No es para tratarle a la mujer, a su esposa, como una alfombra. No es para abusar de su esposa porque tú eres líder y tú eres cabeza de ella. Tú eres cabeza de la mujer para tratarle como una reina, amarle como Cristo amó a la iglesia. Ella no es tu sierva para darte a ti todo lo que tú necesitas en el momento que tú la quieres. En la casa, esposo y esposa trabajan 100% cada uno con los niños y los trabajos de la casa. No diga que tú no puedes limpiar los platos en la casa porque eso no es tu trabajo.
No le mande a tu esposa a buscarte algo mientras que tú estás viendo televisión y decir que, eso es tu trabajo como mujer, como esposa. Yo creo que el hombre, el esposo, debe de ayudar en limpiar la casa. ¿Cuántos dicen amén? Solo, la esposa dijeron amén. Muy bien. Debe de ayudar cuidando a los niños. Debe ayudar a cocinar. Debe ayudar a sus esposas. Pero hoy en día, el hombre pensando yo soy la cabeza, está tratando a la mujer inferior, tratándola a ella como si ella es sierva de él. Y no es que Dios quiere para nosotros. La Biblia dice que somos uno. Y si somos uno, el esposo puede con su esposa, uno, juntos, en unidad, ayudar en los trabajos en la casa. Si cada uno solamente tenía su trabajo específico, pues sería dos, sino uno. Hermanos, una de las peleas más grandes en los hogares es que la esposa se siente que ella hace todo y su esposo no ayuda en nada en su casa, y la esposa se siente con mucha presión y tiene toda esa carga en su vida, y el esposo no quiere ayudar en la casa. En mi casa tengo que practicar los versículos, ¿verdad? En mi casa yo lavo los trastes todos los días. Es mi trabajo. Yo limpio la cocina todos los días. Yo lavo la ropa de todo en mi casa. Yo es que lavo la ropa en la casa. Yo lavo los trastes, lavo la ropa. Es mi trabajo. Yo tengo que ayudar también en la casa. Sonia cuida a los niños, trabaja en la academia, cocina, limpia. Yo no puedo esperar que ella haga todo. Ella no es superwoman. Los niños tienen su trabajo, los padres tienen su trabajo, y la casa corre bien cuando todos están ayudando juntos en el hogar. Yo creo que es un error cuando los esposos dicen la casa le toca a la esposa y el esposo puede trabajar afuera. Yo no tengo nada que hacer con la casa, no se pertenece a mí, no voy a ayudar porque ese es el trabajo de ella. Y no ayudan, y toda esa presión va a su esposa y es mucho para ellas. Yo creo que nosotros, caballeros, podemos ayudar en la casa. Debemos ayudar en la casa, juntos con nuestra esposa. La verdad es que la casa le toca a los dos. Yo creo, si no está de acuerdo conmigo, pues está bien. Yo creo que los dos deben trabajar la limpieza, la disciplina y también las bendiciones de la casa. Pero en el final, es el hombre que es cabeza y que hace la última decisión en el hogar, porque él es el hombre que va a dar cuenta por su familia y no la esposa. Cada hombre va a dar cuenta para su familia. Ahora la última parte de versículo 3 dice, y Dios la cabeza de Cristo. Vemos este orden, iglesia. Cristo al varón, varón a la mujer, Dios a Cristo. Aquí vemos algo similar sobre la relación entre Dios y Cristo y el varón y la mujer. Cristo está debajo de Dios. La mujer está debajo del hombre, pero los dos son uno. Tiene unidad, tiene el mismo propósito, desean la misma voluntad. Dios le puso al hombre como cabeza porque el hombre fue creado primero y la mujer vino del hombre. Y si nosotros entendemos este orden que Dios ordenó, se va a hacer fácil para entender esta próxima sección que vamos a estudiar la semana que viene.
Y por eso Pablo lo dice ahora en versículo 3, antes que nosotros llegamos a versículo 4 hasta el final. Pero tú como cristiano tienes que entender este orden que Dios tiene para la familia. Hermanos, Pablo está gozoso que los hermanos en la iglesia se recordaban de las instrucciones que enseñó. Hermanos, esta mañana, ¿cuántos están guardando en su corazón todo que se predica aquí en la iglesia? Y no solamente guardándolo, pero cuando van y practican las enseñanzas que se enseña en la iglesia local. Cristianos maduros se recuerdan las cosas que se predicó y aplicó todo que la Biblia dice. Y después vemos en versículo 3 este orden. Cristo cabeza de varón, cabeza de mujer y Dios cabeza de Cristo. Estas son las dos cosas que Pablo dice, quiero que se recuerde. Recuérdate las instrucciones, recuérdate la autoridad. Y esta mañana quería compartir esas dos cosas para nosotros entender. Y nosotros practicar las instrucciones y entender este orden, entender la autoridad que Dios tiene para nosotros en las Escrituras. Hermanos, vamos a practicar todo lo que Dios nos enseña a nosotros. No solamente vamos a escucharla, pero vamos a practicarla, vamos a llevarlo en nuestro corazón y vamos a compartirlo con otros. Vamos a estar en pie esta mañana, vamos a dar gracias, Señor, y pedir que Dios nos ayude en las instrucciones, a recordar las instrucciones y recordar la autoridad que Dios ha puesto en la vida de nosotros como cristianos. Señor, te damos gracias por este momento. Damos gracias por lo que tú enseñas en las Escrituras. Aquí mirando en estos minutos, versículos 2 y versículo 3, Pablo a la iglesia, escribiéndole a ellos, dice, gracias a esas personas que se mantienen fiel a las enseñanzas que Pablo enseñó a ellos. Gracias por esos hermanos. Y esta mañana doy gracias por los hermanos de Nueva Vida que se mantienen fiel a ti. Gracias a los hermanos que no solamente escuchan su palabra, pero lo practican, están obedeciendo y se ve en su vida. Qué gran privilegio es para un pastor a ver sus ovejas crecer en el Señor, a tener un deseo para aprender más y más de ti. Pablo tenía gozo en viendo ese grupo de personas. Yo tengo gozo en viendo a los hermanos querer aprender más de ti. Nosotros como cristianos debemos tener gozo en aprender más de ti. Y Señor, que nosotros podamos entender este orden que tú pones para nosotros y nos da para nuestra familia. Dios al varón cabeza de la mujer, Dios cabeza de Cristo. Señor, que nosotros podamos entender este orden, no solamente en nuestra vida, en nuestra familia, pero para entender las Escrituras. Y Señor, que cada varón, cada esposo pueda amar a su esposa como tú amas a su iglesia. Señor, que nosotros podamos entender nuestra posición como cabeza de la mujer. Señor, que podemos ayudar en el hogar. No tratar a nuestras esposas como siervas de nosotros. Pues somos uno y tenemos que trabajar juntos en la familia, en el hogar, también entendiendo la posición de cada uno. Y Señor, cuando nosotros entendemos este orden, tú bendices la familia, tú bendices cada cristiano, tú bendices la iglesia. Señor, ayúdanos a entender estos versículos y este estudio. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer en nuestra iglesia, lo que tú vas a hacer en cada
vida de cada cristiano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar esta mañana en este último himno. Después nos olvidamos.